Muy bien. Damos vuelta nuevamente con los grupos funcionales. Entonces, ustedes han visto la tabla de grupos funcionales o cuáles son estos grupos funcionales. ¿Lo vieron en química? Los grupos funcionales. Que esta es una pronte para lo que nosotros comenzamos a revisar en cátedra. Empezamos a ver, obviamente, las características de la nomenclatura en función de los grupos funcionales. Solo nomenclatura, pero nomenclatura inorgánica. Ustedes ven en química, si no me equivoco. ¿No vieron la nomenclatura inorgánica? Habrá que repasarlo. Ah, ¿cómo eso? Esto es otro tipo de nomenclatura. Ya lo que ustedes vieron fue nomenclatura inorgánica. Las sales, los hidróxidos, los ácidos, los oxiácidos, eso es de nomenclatura inorgánica. Esto es algo completamente diferente. ¿Ya? Acá, como ustedes están viendo, los grupos funcionales se clasifican según la reactividad que posee. ¿Ya? Hay una tabla de prioridades que no es la que le estoy mostrando, por si acá recién veo esto en mi vida. Felipe, tranquilo. Tranquilo, Felipe, no se asuste. Ya todavía no llega la prueba. Miren, esto que le estoy mostrando, aquí están los grupos funcionales. ¿Ya? Recuerden que, ¿qué es un grupo funcional? Se los voy a preguntar en el control, y se los voy a preguntar en el taller, y se los voy a preguntar en el certamen. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un grupo de átomos, ¿ya? O elementos, o una molécula que está presente, que está presente en una molécula mayor, pero esta serie de elementos que está presente en esta molécula entrega características especiales, entrega características físicas y químicas a ese compuesto. ¿Ya? Puede ser una molécula súper grande, por ejemplo esa, y aparece el grupo funcional acá. ¿Se fija? Y solo este grupo funcional a toda esta molécula le entrega otra categoría. Por lo demás, pueden tener una molécula súper grande y haber más de un grupo funcional, ¿correcto? Pero hay un solo grupo funcional que va a gobernar a todos. Me salió como el señor del anillo. Un solo anillo gobierna a todos los demás, ¿ya? Pero así es. O sea, hay un grupo funcional, pueden existir varios, ¿ya? Pueden existir varios grupos funcionales, pero solo uno tiene la prioridad por sobre todos ellos. ¿De acuerdo? Y el grupo funcional que tiene la prioridad por sobre todos los otros grupos funcionales, el número uno, si está presente, ese es el que manda, es este. El ácido carboxílico. Este es el que tiene la prioridad número uno. En la tabla de prioridades del grupo funcional, con la cual vamos a trabajar en cátedra, ya les voy a mostrar, el ácido carboxílico es el que tiene la prioridad número uno. Este es el ácido carboxílico. Un carbono, un ion doble enlace con un oxígeno, y por otro lado, el otro enlace tiene un OH. ¿Vale? Bueno, dentro de los grupos funcionales tenemos a los alcoholes. El alcohol, que tiene una terminación, generalmente los nombres tienen terminación ol, los puede identificar rápido, propanol, por ejemplo, propanol, etanol, ¿ya? Son algunos de ejemplos de nombres de alcoholes. ¿Ya? Por nomenclatura, el sufijo, como les digo, eso lo vamos a revisar en cátedra, cómo nombrar un alcohol. ¿Ya? ¿Puedo explicar de nuevo la definición que no alcancé a anotarlo? ¿Cuál definición, Felipe? Que dije que iba a preguntar. Ah, se me olvidó. Pero está acá, mira. Ahí está arriba. Dice, los compuestos orgánicos pueden contener grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Son estructuras submoleculares caracterizadas por una conectividad y composición elemental específica
que confiere cierta reactividad. Esta palabra es clave, ¿ya? Reactividad a la molécula que lo contiene. ¿Por qué les digo que esa palabra es clave? Porque generalmente los grupos funcionales se ordenan según la reactividad, ¿ya? La prioridad de los grupos funcionales, hay un listado de grupos funcionales bien amplio, pero yo les comentaba cuál es el grupo funcional que tiene la prioridad por sobre todos, el ácido carboxílico. ¿Y por qué? Porque es el más reactivo. Entonces, ¿cómo se ordenan? Según la reactividad, ¿ya? Es el más agresivo, por llamarlo de alguna forma. Reacciona de inmediato. En... Ahora, los grupos funcionales son un grupo de elementos, ¿ya? De elementos químicos, que están ordenados de cierta forma y están presentes en una molécula. Y al estar presentes en esta molécula pueden entregar ciertas características físico-químicas, como puntos de fusión, puntos de ebullición, reactividad química, ¿ya? Viscosidad, etcétera, etcétera. Y un montón de características físico-químicas que son determinadas por los grupos funcionales en una molécula. ¿De acuerdo? Lo otro que tienen que tener en claro es que no necesariamente tiene que existir un grupo funcional por molécula, pueden haber varios grupos funcionales en una misma molécula. Y eso es lo que les voy a mostrar. Pero primero veamos los grupos funcionales, miren. El grupo funcional alcohol es súper simple identificarlo en una molécula, el famoso OH, es un oxígeno unido a un hidrógeno. La letra R corresponde al radical. ¿Qué significa eso? Significa que puede existir cualquier cosa en el dibujo. Esto es el resto de la molécula, que puede ser así, o puede ser un fenol, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? O puede ser solamente, no sé, un hidrógeno, o puede ser eh, una cadena de carbonos, etcétera, etcétera. R puede ser, R es el resto de la molécula, ¿vale? A eso se refiere. Después están los éteres, que el éter es solamente un oxígeno en una molécula, ¿ya? En la cadena principal, por ejemplo, ahí hay un oxígeno. Algo que siempre causa una incomodidad. Me voy a retroceder un poquitito y quiero que presten atención, porque no están muy familiarizados con esto. Miren, este diagrama que está acá, esta imagen que está acá representada, es algo que no, les va a acompañar hasta el final del semestre. ¿A qué me refiero? Miren, que cuando uno escribe una estructura en química orgánica, a veces se simplifica un poco para no estar escribiendo todos los hidrógenos, ¿vale? Entonces, ustedes saben siempre, siempre, no se olviden, el carbono tiene siempre 4 enlaces covalentes alrededor. Independiente si este carbono está unido a otro carbono con un doble enlace o con un triple enlace, el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces para cumplir la regla del octeto, porque tiene 4 electrones de valencia, ¿vale? Entonces falta un enlace acá y falta un enlace acá. ¿Se fijan? Entonces este carbono de acá tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, cumple con el octeto. Del carbono de acá tiene 1, 2, 3, 4 enlaces alrededor, también cumple con el octeto. Y los de acá arriba le faltan 2, 1, 2. Y a este de acá también le falta 1, 2. Y ahí cuenten, 1, 2, 3, 4, cumple con el octeto. 1, 2, 3, 4, cumple con el octeto. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran la representación, el carbono siempre tiene que estar, por ejemplo esta, siempre tiene que estar con 4 enlaces alrededor. ¿Me explico o no? ¿Me siguen lo que estoy hablando? Sí. Vale. Entonces, ¿ven? Cuando hay un doble enlace, ese carbono tiene 4 enlaces. El que está acá, 2, 3, 4 enlaces. Perfecto. Y este carbono de acá, 1, 2, 3, 4. 4 enlaces. Entonces, está bien escrita la molécula, muy súper. Y con 3, también. Con un triple enlace. Ese carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Y el carbono de acá, 1, 2, 3, 4 enlaces. Pero
escribir una molécula más grande es complejo, entonces esto se simplifica haciendo este tipo de representaciones, que los alumnos se incomodan bastante a veces o nunca entienden, ¿ya? El tipo de representación mediante líneas. Acá, en este tipo de representación, los hidrógenos no se escriben, ¿ya? Y para los profesores y para los alumnos, obviamente para todos, es más simple dibujarlo. Entonces, en este tipo de representaciones, fíjense, los carbonos no se escribe la C y los hidrógenos tampoco se anotan, ¿ya? Se omite todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Cuando hay una línea, por ejemplo, si yo escribo esto, 1, 2, 3, 4, ¿cuántos carbonos tiene este dibujo? Ah, cada vértice que lo voy a escribir con un, o sea, lo voy a representar con un puntito, es un carbono. ¿Se fijan? Entonces esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Se fijan? ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula acá? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero si se fijan bien, tiene doble enlace. Doble enlace acá, doble enlace acá. ¿Vale? Es exactamente la misma molécula que está acá arriba, pero está dibujada omitiendo los carbonos y omitiendo los hidrógenos. Fíjese acá, esta, la que tiene el triple enlace. ¿Cuántos carbonos hay? Hay un carbono acá, un carbono acá y un carbono acá. Tiene 3 carbonos. ¿Y eso cómo se representa por línea? Ahí hay uno, obviamente, acá hay otro y acá hay otro. 3 carbonos. ¿Ya? Así es que hay que acostumbrarse a visualizar las moléculas de esta forma, porque yo en la prueba les voy a colocar moléculas escritas y representadas con líneas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Miren, pareciera que es una cosa como un poco compleja, pero no es tanto, ¿ya? Es una cosa de costumbre, ¿ya? Que van a empezar a visualizar rápido. Luego están los aldehídos. El aldehído tiene un carbono, doble enlace oxígeno y un hidrógeno. ¿Ya? Y los aldehídos siempre tienen terminación al. El nombre. Propanal. ¿Ya? Pentanal. Por ejemplo. Algunos nombres de aldehídos. Cetonas. Las cetonas es fácil identificarla porque es un carbonilo, un carbono con doble enlace y un oxígeno. ¿Ya? Y siempre tienen terminación ona. La propanona, la pentanona, hexanona, son cetonas. ¿Ya? Cetonas, no acetonas. ¿Ya? La acetona es un tipo de cetona. ¿De acuerdo? Bueno, el ácido carboxílico que tiene 2 oxígenos, ahí está, es ácido, por lo tanto este hidrógeno es capaz de liberarlo y al liberar ese hidrógeno, este oxígeno de acá queda con carga negativa, ¿ya? Que eso en reactividad lo vamos a ver. Pero el ácido carboxílico es este grupo funcional, ¿ya? Y generalmente los nombres de los compuestos con ácido carboxílico obviamente comienzan con ácido y terminan con oico. Por ejemplo, el ácido pentanoico. ¿Ya? Ácido propanoico. ¿De acuerdo? El ácido acético es el nombre común de un ácido carboxílico muy conocido, el vinagre. ¿Okay? Luego están los ésteres, que son derivados de los ácidos carboxílicos. Fíjense que el éster es muy parecido, le falta el hidrógeno, es muy parecido, le falta el hidrógeno, y ese es el resto de la molécula. ¿Ya? Y con respecto a las aminas son nitrógenos solamente que están insertadas en la molécula, y las amidas es este grupo bastante especial en donde se une el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Están los 3 unidos. Y después hay el resto de la molécula. Y finalmente los nitrilos y cianuros o cianuros, ya en donde hay un carbono unido por triple enlace a un nitrógeno. Y ese es el resto de la molécula. Este es el famoso grupo ciano, ya, o nitrilo. ¿Ya? También está el grupo nitro, que corresponde a un
nitrógeno con 2 oxígenos, ya, el típico nitro de la molécula trinitrotolueno, trinitrotolueno, TNT. ¿Se fijan? Tiene 3 grupos nitro, un benceno, ese es el TNT. Y imagínense las características que tiene el TNT, pues yo creo que todos saben, ¿o no? De lo que estoy hablando. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Ese compuesto. Sí, es marca Acme. Claro, el coyote con el correcamino siempre sacaba TNT. ¿Ya? O los Angry Birds. Los Angry Birds también tenían harto TNT. Los chanchos que se robaron los huevos de los Angry Birds tenían TNT. Pero es altamente explosivo el TNT. ¿Te fijas? O sea, es una característica impresionante. Un grupo funcional puede determinar una característica tan notable como la cual le estoy hablando. ¿Ya? O sea, que sea explosivo. Ejemplo, aquí tienen una molécula. ¿Ya? Acá hay una molécula bastante simple en donde hay más de un grupo funcional. Pues, ¿ven? ¿Qué grupos funcionales hay? Vamos, ¿qué grupos funcionales ustedes tienen o encuentran en estas moléculas? Ya, acá hay ácido carboxílico. ¿Qué otros grupos funcionales hay? Ese es otro grupo funcional, es un éter. ¿Ven? Acá hay un alcohol. Acá hay una amida. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 grupos funcionales dentro de la misma molécula, pero solo uno tiene la prioridad. Para dar el nombre a esta molécula con diferentes grupos funcionales, tenemos que utilizar la tabla de prioridades. Aquí el ácido carboxílico, ¿ya? Es el que tiene la prioridad. Entonces el nombre de este compuesto comienza con ácido y de ahí se van nombrando también por prioridades los diferentes grupos funcionales y se elige una línea principal o línea troncal de carbonos, una cadena principal de carbono, etc. Hay pasos para nombrar la molécula. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver en cátedra. Hasta el momento, ustedes deberían identificar los grupos funcionales. Ah, este es un éster, esta es una amina, esta es una amida, ¿ven? Ahí está la amida. Ahí está. ¿La ven o no? ¿Ven? El nitrógeno, carbono, oxígeno. Nitrógeno, carbono, perdón, oxígeno, carbono, nitrógeno. Ah, pero profe, y los hidrógenos que están ahí no están acá. Pero ahí están, pues, R. Yo les dije el resto de la molécula. ¿Lo ven o no? Aquí está la amida. Ahí está la amida. Olvídense de los hidrógenos. Tiene 2 hidrógenos. Uno acá y el otro acá. ¿Vale? R es un comodín. Claro, Felipe, siempre. R es un comodín. Se tienen que fijar en los elementos. Eso, en los elementos que están destacados. No en los R. No se fijen en los R. Fíjese en eso, por ejemplo. Hay un nitrógeno. ¿Ya? En el caso del éster, ahí se tiene que fijar. ¿Se fijan? Y abajo, la otra molécula, ¿qué grupo funcional hay? Este es un aldehído. Aldehído. Y acá, miren, ahí está. Éster. Carbono, oxígeno, oxígeno. Y ahí está clarito, miren. Oxígeno, el carbono y el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Pero profe, ¿y esta cuestión que está acá, qué es lo que es? Eso, ¿qué es lo que es? Ese es el R'. Ese es R'. Profe, Dígame. ¿se puede usar un doble enlace para poner dos grupos funcionales? ¿Se puede usar un doble enlace para El poner... mismo para como juntar dos distintos. Por ejemplo, una amina que ocupe, no, un éster que ocupe el mismo doble enlace
para hacer la parte de la amido. No entiendo la pregunta. A ver, ¿cómo se puede dibujar? Valentina, ¿no? ¿Valentina? Sí. Sí, hacer esto. No entiendo, no entiendo la pregunta. ¿Si me la puede explicar o desarrollar un poquitito? Eso, muy bien, dibuje. Como algo así. Mira, lo que tú dibujaste está pero muy ajustado a lo que estamos hablando, porque aquí yo le estoy pidiendo que reconozca los grupos funcionales ya en una molécula, pero en el laboratorio obviamente lo reconocemos de forma experimental, ¿ya? Pero en cátedra, en las clases, yo les voy a enseñar a nombrar estos compuestos, que también obviamente tienen los grupos funcionales, pero hay ciertas reglas, ¿ya? Una regla ya se las mencioné. Les dije, el carbono siempre tiene que estar a su alrededor con 4 enlaces. ¿Ya? El carbono cumple la regla del octeto. 4 enlaces covalentes alrededor, siempre, siempre. ¿Ya? Siempre. Si hay 5, está mal escrito. Si hay 3, está mal escrito. Tienen que ser 4. ¿Vale? Otra regla es la del hidrógeno. El hidrógeno cumple con la regla del dueto. Eso significa que siempre el hidrógeno está con un enlace covalente. El hidrógeno no existe así, ni tampoco con triple enlace. ¿Ya? No puede. ¿Por qué no puede? Porque el hidrógeno tiene solo un electrón que puede compartir para formar un enlace, un electrón. Y el otro electrón lo comparte el otro elemento. Entonces ahí se forma el enlace covalente, ¿se fijan? Entonces la única posibilidad que tiene el hidrógeno es hacer un enlace covalente, nada más. Entonces cumple con la regla del dueto el hidrógeno. Y la otra regla es la del oxígeno. El oxígeno puede formar solo 2 enlaces covalentes, no más que eso. Y aquí usted me puso un doble enlace entre oxígeno, ¿se fija? O sea, y este oxígeno de acá, ese oxígeno de acá tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces alrededor, ¿ya? Eso no puede ser, ¿ya? No se da. Y en el caso de acá, el oxígeno también pues, tiene 1, 2, 3 enlaces a su alrededor. El oxígeno siempre tiene que estar con 2 enlaces alrededor, ¿vale? Fíjate acá, mira. Fíjate los compuestos. Ese oxígeno de acá. ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene un enlace hacia el hidrógeno y tiene el enlace que está acá abajo. 2 enlaces covalentes, ¿te fijas? El oxígeno que está acá, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene ese de ahí y tiene ese de acá. 2 enlaces covalentes. El oxígeno que está acá, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 1, 2 enlaces. En el ácido carboxílico, tienes que el oxígeno tiene 2 enlaces. Enlace carboxílico, deja borrar un poquitito. El ácido carboxílico es carbono. Ahí tengo un oxígeno que tiene 2 enlaces y después el otro oxígeno tiene un enlace, es el carbono, y el otro enlace está con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Obviamente eso se simplifica y se escribe de esta forma. ¿Ya? Pero se asume que el hidrógeno tiene un enlace con el oxígeno. Entonces, si tú te fijas, el oxígeno tiene un enlace acá y otro acá. Tiene 2 enlaces y este tiene 1, 2 enlaces. ¿De acuerdo, Valentina? Sí, muchas gracias. Ya. Y el nitrógeno, el nitrógeno tiene posibilidad de hacer 3 enlaces covalentes, tal como está acá, ¿ves? 1, 2, 3. ¿Ok?
Ya, pero eso es, nos estamos adelantando un poquitito y vamos a revisarlo en cátedra. ¿Vale? Ya, ¿alguna pregunta con los grupos funcionales? Hay que familiarizarse con los grupos funcionales, revisar cuáles son. En cátedra vamos a profundizar. Ya, acá en el laboratorio, el objetivo es que ustedes aprendan a reconocer los grupos funcionales y cuáles son los experimentos que se utilizan para reconocer grupos funcionales de forma experimental. ¿Ya? Entonces, en la guía tienen esta serie de reactivos y materiales que utilizamos en el laboratorio. ¿Ya? El primer procedimiento es para reconocer los alquenos. ¿Cómo reconocemos alquenos? Hay que colocar en un tubo de ensayo 6 gotas del alqueno a reconocer. Un alqueno es una molécula hidrocarbonada, es un hidrocarburo, de esta forma, un hidrocarburo que tiene solo carbono e hidrógeno, pero hay un doble enlace, puede ser uno o más dobles enlaces dentro de la estructura. ¿Ya? Obviamente, de forma experimental van a reaccionar formando un color bastante característico. Agregamos desde una bureta 6 gotas de permanganato de potasio al 2%, y dice la desaparición del permanganato de potasio, ya que el permanganato tiene ese color como medio fucsia, bien fuerte, con la formación de un precipitado café, indica la presencia de dobles enlaces. Eso significa que, efectivamente hay alquenos. ¿Vale? Entonces, después obviamente hacen las observaciones. Aquí hay 2 videos que yo les agregué para que los puedan revisar y ver el experimento cómo es, pero es algo bastante simple, ¿ya? Utilizamos diferentes tipos de compuestos que sabemos que algunos no van a dar, por ejemplo, hay un alcano que no va a dar, un alqueno que sí nos va a dar, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de alqueno? Puede ser un aceite, por ejemplo, aceite de comer. Los aceites ya poseen aceites, poseen, perdón, ácidos, ácidos grasos, y los ácidos grasos, las cadenas tienen doble enlace. Así es que van a reaccionar, esas cadenas con doble enlace son alquenos. ¿De acuerdo? O podemos colocar un alqueno determinado, por ejemplo, un eteno. ¿Ya? Un eteno. ¿De acuerdo? Y acá hay un alquino que reacciona de otra forma y el aromático reacciona casi igual que el alcano, pero es un poco más rosado. Entonces ahí está diciendo desaparición del color, precipitado café, ¿ya? Esto es clásico, precipitado café, desaparece el color fucsia fuerte del permanganato de potasio y nos queda así. Tal cual como yo se lo estoy mostrando, así les tiene que dar. Si no le da igual, no es alqueno. ¿Ya? Y en el laboratorio sale igualito. Esto es de libro, chiquillos. Aquí no hay que colocarlo a trasluz y empezar a mirar así como cerrar los ojos. ¿Será o no será esta cuestión? Ay, me agarra el resultado. No, 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 no. ¿Sale o no sale? Aquí no hay como tintes medianos, ¿ya? La cosa es, ¿sale así o le sale otra cosa? Que puede ser eso, eso, eso. ¿Vale? Aquí está la reacción. La reacción, esto lo tenían en la guía, con permanganato de potasio, el alqueno seleccionado, y el precipitado café corresponde a dióxido de manganeso. Precipitado café. Ahí está clarísimo. ¿Está claro, no? ¿Alguna pregunta? Para identificar alcoholes. Para identificar alcoholes, ya los alcoholes pueden ser alcoholes primarios, alcoholes secundarios o alcoholes terciarios. ¿Cómo identificamos si es alcohol primario, secundario, terciario? Bueno, un alcohol primario, un alcohol secundario, un alcohol terciario se identifica fácilmente por la posición que tiene el alcohol referente a
referente al número de carbonos, ¿ya? Si este alcohol está con un grupo, con un carbono unido, y ese carbono está, a ver, lo voy a escribir. Por ejemplo, ese sería un carbono, perdón, un alcohol primario, porque este carbono de acá está solo enlazado con un carbono. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Un alcohol secundario sería un alcohol. Me equivoqué. No, lo voy a hacer así. Sería un alcohol en donde este alcohol ahí está con un carbono, en donde ese carbono se enlaza a este carbono y a ese carbono. O sea, ese carbono que está acá, en donde está el alcohol, hay dos carbonos que están circundando alrededor de él. Alrededor del carbono hay dos carbonos, en donde está el alcohol. Ese sería alcohol secundario. Y un alcohol terciario es un alcohol que está unido a un carbono, y ese carbono de acá está unido a 1, 2, 3 carbonos. Ese es un alcohol terciario. ¿Vale? Entonces, tenemos que en estos 3 tubos de ensayo hay que agregar 10 gotas de dicromato de potasio al 5%, ¿ya? Y luego en el tubo 1 hay que agregar 3 gotas del alcohol primario que fue seleccionado previamente. Esto está seleccionado previamente. Al tubo 2, 3 gotas del alcohol secundario. Al tubo 3, gotas del alcohol terciario. Agregue a cada tubo una gota de ácido sulfúrico concentrado y observamos los cambios de color. ¿Ya? Y los cambios de color son así. ¿Se fijan? Aquí tengo el metanol, isopropanol y etanol. Alcohol primario, alcohol secundario, primario, secundario, terciario. Con el caso de los fenoles corresponden a un grupo funcional que se caracterizan porque tienen un benceno en su reacción. Entonces se colocan 3 gotas de cloruro de hierro al 5% y aparece una coloración, de una coloración verde se transforma en una coloración violeta. ¿Ya? Ese cambio de color de verde a violeta indica la presencia del fenol. ¿Se fijan? Estas son las cosas que pregunto en los controles. Los cambios de colores, porque son reacciones químicas, chiquillos. Entonces, ustedes tienen que identificar, según la reacción química, qué tipo de compuesto o grupo funcional es. Entonces, si yo le pregunto, los fenoles se caracterizan porque de una coloración amarilla pasan a una coloración violeta, está mal, pues no es amarilla, es desde verde a violeta. Tiene que ser exactamente así, porque así es en la realidad. ¿Me explico, no? ¿Qué pasó, Felipe? Chuta, Valentina. Valentina, espero que a fin de año estemos presencialmente. Ojalá que sea así. Y si llega a suceder esa situación, podemos hacer los laboratorios. En una tarde podemos hacer todos los laboratorios. Sí, pues, a mí me parece también que ustedes deben tener los laboratorios. ¿Ya? Yo como profesor de la asignatura les digo, pero lamentablemente estamos en una situación especial, es solo por eso. Si llegamos a la presencialidad, nos colocamos de acuerdo y hacemos los laboratorios de química orgánica. Ningún problema. Por mi parte, tienen toda la disposición ya hacia hacerlos prácticos.
Ok, miren, acá, por lo demás, este práctico súper rápido, tal como le digo, me he demorado más en explicarlo de de lo que generalmente uno se demora en hacer este práctico. Este práctico, de hecho, a veces en 15 minutos, en 20 minutos ya están listos. Si lo único que tienen que hacer es mezclar y colocar en los tubos de ensayo y observar el color. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, desde una coloración verde a violeta, ocurrió, es fenol. No ocurrió, no hay fenol. ¿Vale? Así es. Ah, profe, pero miren, yo tengo el tubo de ensayo, le puse el cloruro de hierro y no me quedó violeta. Entonces, lo que tenía ahí era un fenol. ¿Era un fenol lo que tenía ahí? No, no era un fenol. ¿Y qué será? Bueno, tiene que hacerlo otro ensayo para saber qué es lo que es. ¿Ya? Pero si no se coloca violeta con esa forma, aunque así es, tal cual como está ahí. ¿Ya? Debería ser fenol, se aparece eso. Y si no le aparece, no es nada. Es otro grupo funcional. Diferencia entre el aldehído y la acetona, que es el método, ya este es el método A con el reactivo de Toller. Entonces, en este tubo de ensayo, me salí de la presentación. En este tubo de ensayo, en un tubo de ensayo colocan 10 gotas de nitrato de plata al 2%. Después se agregan 2 gotas de hidróxido de sodio al 10% y se forma un precipitado negro. Ya se agrega amoníaco concentrado hasta disolver ese sólido. Se añaden 3 gotas del compuesto diferencial y se calienta un baño María por 3 minutos. Entonces, se forma esta clásica reacción que es conocida como el famoso espejo de plata. Y se ve bacán, chiquillo. Es verdad, se ve como un espejo. ¿Ya? Y aparece, no sé si ustedes vieron Terminator 2, ¿ya? ¿Vieron Terminator 2 que aparece el robot como si fuese una cosa como mercurio, ¿ya? Y era como brillante? Es exactamente igual esto. Se empieza a depositar en las paredes